Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos. Bienvenidos a este encuentro del mes de la Biblia en el que nos hemos estado reuniendo en estos días de del mes de septiembre, pero hoy concluimos estos encuentros para ir reflexionando, ir haciendo un discernimiento sobre cómo Dios nos habla a través de su palabra contenida en la Sagrada Escritura en cada uno de los momentos de la vida de las personas y que al mismo tiempo va orientando también el quehacer de la iglesia. Pues hemos estado caminando en estos días y siempre poniendo en el centro la palabra para que ilumine nuestros pasos. Y por lo tanto, pues vamos a comenzar con una oración breve para disponernos y estar conscientes de que estamos siempre en la presencia de Dios. Pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu presencia siempre en medio de nosotros. Te damos gracias porque nos llamas siempre a escucharte, a estar atentos y a seguir tu palabra. Te damos gracias, Señor de la vida, porque tu palabra siempre nos llena de aliento para continuar en nuestras tareas evangelizadoras y para irlas configurando también para la instauración del reino, de tu reino en este mundo. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy tenemos una sesión muy peculiar porque en esta sesión nosotros vamos a hacer un ejercicio práctico sobre una de las modalidades de oración a partir de la palabra. Hoy vamos a hacer un taller sobre lección divina en el que primero vamos a vivir la lección divina para descubrir en el interior de esta propuesta orante también los pasos que nos van a llevar para que nosotros seamos también facilitadores de esta experiencia orante a partir de la palabra de Dios. Y para ello nos acompaña el día de hoy nada más y nada menos que Jorge Arévalo Nájera, quien es el director de esta dimensión de animación bíblica de la pastoral en la Arquidiócesis de México. Además es docente de Biblia también, pertenece a una comunidad apostólica y bueno, es un buen amigo, es un buen compañero también de trabajo allá en la curia. Pues Jorge, damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y por animarnos, no solo hoy, sino durante todo el mes en el que hemos estado haciendo esta reflexión, este discernimiento sobre cómo nos va guiando la palabra de Dios en la vida. Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Fer. Es un gusto estar con todos ustedes en esta noche y efectivamente, bueno, pues dando como cauce a toda esta reflexión, como decía Fer, acerca de la escucha de Dios en la Sagrada Escritura, es decir, cómo los profetas, en los Salmos, en el Evangelio de Lucas, en Moisés y Abraham, en el libro de los Proverbios, etcétera, cómo es que aparecen allí reveladas ciertas pautas que nos ayudan a escuchar a Dios, porque la escucha de Dios, y este ha sido el lema de este mes de la Biblia, la escucha de Dios tiene que ser un elemento fundamental, irrenunciable en la vida del discípulo misionero, la escucha de Dios. Y claro, un medio privilegiado para escuchar a Dios, no el único, pero sí un medio privilegiado, es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y bueno, dando cauce a todo esto, hoy queremos desembocar en un taller que hemos diseñado para ustedes, un taller con la metodología de la Lección Divina. Lo primero que vamos a hacer es puntualizar algunos elementos muy importantes de lo que es la Lección Divina para comprender
cuál es su objetivo, cuál es su estructura, cuál es su dinamismo. Cada una de las partes que tiene está perfectamente pensada, maravillosamente pensada e interconectada. Y de principio a fin hay una unidad maravillosa, toda centrada precisamente en la palabra de Dios. Entonces, primero haremos estas precisiones para que no nos quede ya duda. Yo sé que la mayoría de ustedes conoce este método, pero hay variantes, y todas son válidas, desde luego, yo no descalifico ninguna de ellas, pero aquí hemos decidido un esquema que es muy sencillo de comprender y muy sencillo de elaborar. Y entonces ese es el que seguiremos. Y después de que aclaremos todas las dudas, no quiero, por favor, que quede ninguna duda, sin pena alguna, ¿eh? Aquí estamos como hermanos en Cristo todos, y entonces, en el momento en que haya una duda, pues usted levanta la manita y Fer o un servidor, si los alcanzo a ver, pues les damos la palabra para que no quede duda alguna de los pasos, del objetivo de cada paso, porque después, y esa era la parte quizá la más importante de este taller, pues ustedes elaborarán de manera individual, elaborarán una lección divina a partir del texto del Evangelio que se proclamará el próximo domingo. Así que si tienen por ahí a la mano su misal o si ubican el texto que se va a proclamar, pues váyanse agenciando de él porque será su herramienta de trabajo al momento de elaborar su lección divina. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla, hacerme pequeño para tener yo toda la visión de la pantalla también. Ok, nada más confírmenme, por favor, si tienen ustedes ya en pantalla completa la presentación. Listo, ya se ve. Muy bien, excelente. Bueno, la lección divina en la vida orante del discípulo misionero y en la pastoral de la iglesia. Esas son las temáticas, digamos, que abordaremos el día de hoy. Primero, recurramos a un texto bíblico muy iluminador. ¿Qué nos dice este par de textos bíblicos, todas de la segunda carta a Timoteo? Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Ahí está, primero que nada, la tradición apostólica de la iglesia, de la cual forma parte la Sagrada Escritura. Recuerda que desde niño conoces las sagradas letras, a que se refiere evidentemente el autor de la carta en este momento al Antiguo Testamento. Todavía no había Nuevo Testamento. Conoces las sagradas letras, aunque claro, para nosotros ya incluido el Nuevo Testamento, pues es todo Sagrada Escritura, ¿no? Ellas pueden proporcionarte la sabiduría, es decir, el conocimiento, el discernimiento entre el bien y el mal, que lleva a la salvación, es decir, a la experiencia de la plenitud humana, mediante la fe, es decir, mediante la adhesión total a Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, es decir, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. La justicia en la Biblia es la voluntad de Dios. Es decir, la Sagrada Escritura nos educa, va conformando nuestro espíritu en la voluntad de Dios. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda buena obra. Proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este texto es
fundamental para recuperar la importancia que en la vida del discípulo tiene el contacto vital, existencial con la palabra. Desde luego, también este contacto conlleva la experiencia del estudio, de la meditación, ¿verdad? De la contemplación de esa palabra, que la palabra pues se estudia, se medita, se celebra, se vive. Entonces esas son dimensiones actitudinales de la espiritualidad cristiana, ¿no? ¿Cuál es la estructura de este taller para que la conozcan ustedes así de manera general? Primero vamos a hacer un marco teórico y reflexivo de no más de 25 minutos. Prometo no quitarles más de ese tiempo porque lo más importante será la elaboración que ustedes harán de su lección divina. Y en este marco teórico y reflexivo vamos a en la primera parte, que es una introducción, vamos a hablar de la centralidad de la palabra en la vida de la iglesia y en la pastoral de la iglesia. Después vamos a ver que hay diversos niveles de acercamiento a la palabra. Por favor, si pueden controlar pues no sé quién esté ahí rayando la pantalla, por favor, absténganse de eso porque me distraen y además entorpecen la visión de la presentación. Y después una segunda parte, el método de oración, ya propiamente dicho, de la lección divina o lectura sagrada, la oración como pilar irrenunciable de la vida cristiana. ¿En qué consiste este método de oración? La formación bíblica básica, elemento fundamental en el método. Después, aplicación del marco teórico, que es su ejercicio, la elaboración de un ejercicio de lección divina en pequeños grupos. No, en esta ocasión no lo haremos así, en esta ocasión lo haremos de manera individual y después, bueno, pues compartir el producto elaborado tanto como el tiempo nos lo permita, porque es muy importante conocer su lección ya elaborada, compartirla con nosotros. Muy bien. Vamos entonces a la primera parte, la centralidad de la palabra en la vida de la iglesia y en el quehacer pastoral. Dice el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, en la Verbum Domini número 24. La palabra divina, por eso se llama lección divina, la palabra, porque está fundamentada en la palabra, que es divina, que es inspirada, nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. Un coloquio es un diálogo entre amigos, es un diálogo en el que se manifiesta la confianza, la compartición de los secretos del corazón, la acogida respetuosa y amorosa de lo que el otro nos revela. Eso es un coloquio, es un simple diálogo que puede haber para intercambiar conceptos. Bueno, la palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. Fíjese el poder que tiene la palabra. Y el elemento central de la lección divina es la palabra, desde luego. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. En la Escritura se nos ofrecen las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida en coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia Él. Fíjense el poder de la palabra. Nos introduce en el coloquio con el Señor, en el diálogo de amor con el Señor. Y también nos enseña cómo, a través de las mismas palabras de Dios, cómo hablar con Él. Y además esa palabra nos dirige, transforma nuestra vida, nos introduce en un movimiento direccional hacia Él.
palabra es maravillosa. El mismo Benedicto nos dice que la palabra es performativa, es decir, que cumple lo que anuncia. Eso significa palabra performativa. En el momento en que la palabra se proclama, desde luego en un ambiente litúrgico, en un ambiente orante, en ese momento la palabra cumple lo que anuncia. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta cuando hagamos el ejercicio de la lección. La palabra de Dios no es una palabra cualquiera. No es una palabra entre otras que se dicen en el mundo, es la palabra misma de Dios. A través de estos textos sagrados, Dios mismo se nos comunica. No nos comunica cosas, bueno, sí nos comunica cosas, pero más allá de comunicarnos cosas, de darnos datos revelados, en esa palabra Dios mismo se comunica. Dios mismo nos da de su vida, por eso la palabra santifica, por eso la palabra es performativa, es empoderante. Es impresionante ver cómo hay en términos generales, o bueno, digamos, en muchísimos católicos, hablemos de los católicos, una indiferencia ante la palabra, una indiferencia. En la celebración eucarística, en donde estamos seguros que la palabra es palabra de Dios, allí estamos seguros. Bueno, en ese contexto, la mayor parte de los cristianos católicos se quedan dormidos. Parece como si les pusieran un chip programado en el cual pues, se les da permiso de dormirse inmediatamente en cuanto empiece la proclamación de la palabra, ¿no? La liturgia de la palabra. Hoy se duermen y se despiertan justo en el momento, desde luego, del sacrificio, ¿no? Es decir, solo lo único que les importa es la mesa del sacrificio. Pero, ¿y la mesa de la palabra? Es tan importante la mesa de la palabra como la mesa del sacrificio. En ambos está presente Cristo dándose por entero. La mesa de la palabra a través de los textos bíblicos, en la mesa del sacrificio, convirtiendo el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pero en ambos está presente en su totalidad Cristo y su divinidad. Hay que hacer conciencia de esto cuando nos acerquemos a los textos bíblicos para utilizarlos, por ejemplo, en un ambiente litúrgico, en un ambiente de oración. Dice San Jerónimo, desconocer a Cristo es, desconocer la escritura es desconocer a Cristo. ¿Por qué afirma esto San Jerónimo? Pues es muy sencillo, porque Cristo se nos comunica en su palabra, se nos revela en su palabra. Cristo es la palabra, es decir, el logos, en el prólogo de Juan se nos dice, ¿no? En el principio existía la palabra, el logos, y desde luego ese logos es el Cristo, ¿no? Y la palabra, es decir, la Biblia, da testimonio de Cristo, lo revela, lo hace presente en la iglesia y en la vida de cada singular creyente. No hay espiritualidad sin el conocimiento de Cristo y por lo tanto sin el conocimiento de la Sagrada Escritura. No lo hay. De Cristo solo podemos saber por mediación de la Escritura que surge y cristaliza en la vida de la iglesia. Al menos eso, al menos eso tendrían que reconocer todos los cristianos acerca de la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica se canonizó el, el conjunto de escritos que hoy forman nuestra Biblia, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, pues ahí conocemos a Cristo, pues ¿en dónde más? Ahí se nos dice quién es, cuál es su misterio, qué hizo, cuáles fueron sus opciones, cuál fue su espiritualidad, para que nosotros también podamos vivir eso mismo que vivió Cristo. ¿Y cómo podemos conocer a Cristo? Pues es una gran pregunta. Cristo no es una palabra muerta. Cristo no es un personaje del pasado tampoco. Cristo está vivo y actuante en medio de la historia.
de nuestra historia. Y Él se comunica, Él es el viniente. Dios es palabra que comunica vida más allá de la vida biológica. Y la Sagrada Escritura quiere ponernos en contacto con ese que es el autor de la vida. Y ese que es el autor de la vida, Cristo mismo, quiere comunicarse con nosotros, quiere establecer una alianza de mutua pertenencia en el amor, desde luego, pertenencia en el amor. Cristo quiere que seamos sus amigos. Él no quiere esclavos. Él no quiere esclavos serviles, ¿verdad? Que obedezcan por miedo o por conveniencia, quizás, porque piensan que van a encontrar cosas buenas para su vida con Él, ¿no? O Él quiere que seamos sus amigos. Y para eso tiene que haber una comunicación íntima. O sea, toda relación de amor, y la relación de amigos, pues es una relación de amor, requiere necesariamente cultivar la intimidad. Y Dios no está pidiendo imposibles. Él nos ha creado. Somos constitutivamente dialogantes válidos con el Señor, porque Él es palabra, Él es comunicación permanente, pero una palabra requiere un continente que la reciba. Bueno, eso significa que el hombre es capaz de Dios, capax Dei. El hombre es capaz de acoger la revelación de Dios, de inteligirla, de entenderla, de hacerla suya y de vivirla, de celebrarla, de contemplarla. Es capaz, es capaz. La revelación por eso es inteligible. Se puede entender. Dios no nos revela cosas absurdas que escapan a nuestra comprensión. Luego nosotros solitos nos hacemos pelotas ahí con nuestras teologías, pero la revelación es simple, es sencilla. Que cueste trabajo vivirla es otro asunto, ¿eh? Pero entender la propuesta del proyecto de Dios revelada en Cristo es sencillo, solo hay que conocer los textos. Si Dios es palabra, entonces se requiere que el hombre desarrolle la capacidad de escuchar esa palabra. La escucha es una actitud espiritual, no es cuestión del sentido del oído, aunque pues, puede implicarlo, pero podemos recibir esa palabra por otros medios, aunque seamos sordos, por ejemplo. Pero hay que escuchar esa palabra. Escucharla es una actitud que implica muchas cosas. No basta con leer la palabra, es necesario escucharlo. La escucha por eso es un acto espiritual. La primera oración del judío cuando despierta, antes de cualquier cosa. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Escúchalo. En Él te va la vida, en ello te va la vida, en Él está la vida, en su palabra está la vida. ¿De dónde viene el pecado original? De no escuchar la palabra. Y de ahí surge el drama del pecado, de la muerte espiritual, del sufrimiento humano. El pecado original no es algo que se quedó allá en el pasado. Sí, sí, hubo una primera vez, sí, pero ese pecado sigue teniendo repercusiones en el presente. Y seguimos siendo como Adán y Eva, escuchando otras voces. La lección divina es una herramienta importantísima para aprender el arte de la escucha de esa palabra que nos da vida. Escuchar significa, primero, percibir de modo sensible, leyendo, escuchando. Después hay que comprender racionalmente, pues, puesto que la revelación es racional, se puede entender, pues hay que entender qué nos quiere decir el texto. Pues para eso existe tanto estudioso de la Sagrada Escritura, ¿no? Los exégetas, los hermeneutas,
es decir, aquellos que desentrañan lo que nos quiere decir el autor bíblico a través de los diversos ropajes literarios, a través de la forma concreta en la que él se expresó, de su cosmovisión, de su manera de entender el mundo. Bueno, hay que entender lo que quiso decir el autor, ¿no? A eso se refiere el hecho de inteligir o comprender el texto. Pero miren ustedes, hay un elemento fundamental en la teología, ¿eh? Y ese elemento fundamental es el sentido común. Yo siempre lo digo, en todos mis cursos lo digo, antes de hacer teología, antes de aprender hebreo y griego y exégesis, hermenéutica y todo eso, antes que eso hay que tener sentido común, porque la Biblia tiene sentido común, apela al sentido común del ser humano. Es una actitud fundamental, sentido común. Eso ya nos permite comprender lo elemental del texto que se nos está presentando, ¿verdad? Ya después, pues utilizaremos otras herramientas para ir a mayor profundidad, pero el sentido común es fundamental. Prestar atención, una activa receptividad. Pues, el Señor está hablando y uno está papando moscas y uno está pensando en quién sabe qué cosas, en lo que va a cenar, ¿verdad? Después de que acabe rápido con su lección divina, ¿verdad? Y entonces, rápido, rápido, ¿no? Así como con un ojo al gato, como un ojo en el gato y otro en el garabato, así dice el texto, el dicho, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato. No, hay que prestar atención. Una activa receptividad. ¿Qué me está diciendo el Señor? Poner todas mis capacidades aprehensivas a eso que el Señor está diciendo. Poner en práctica lo que se ha percibido, comprendido y recibido, poner en práctica, pues si no, la escucha conlleva la disposición a la praxis, a la práctica. ¿Qué hemos percibido? ¿Qué hemos entendido? ¿A qué hemos prestado atención? Pues eso lo vivo. Finalmente, la comprensión espiritual viene después de la praxis, ¿eh? Sin praxis, sin práctica de la palabra, no hay aprehensión de lo escuchado, no hay comprensión espiritual. Uno puede entender así intelectualmente, racionalmente los textos, pero si no los vives, no los comprendes espiritualmente. Hasta que decides compartir con los más necesitados lo que tienes, lo que eres, tiempo, las, las cosas valiosas que tienes, tus valores, ¿verdad? Tus dones, tu inteligencia, o sea, lo que tengas. Y también tus bienes materiales. Mientras no hagas eso, no comprenderás lo que significa la pobreza evangélica, la liberación de la pobreza evangélica. No lo comprenderás. Quedará fuera de tu alcance. El discípulo no puede sustraerse a la necesidad de ser un escuchante de la palabra, pero al mismo tiempo, en su quehacer como agente de pastoral, debe ser un auténtico mistagogo que promueva el encuentro y la comunión con el Señor de la vida. Toda pastoral debe ser animada bíblicamente y eso significa que toda pastoral fundamentada en la Sagrada Escritura debe llevar al interlocutor a la comunión con Dios, al encuentro existencial y la comunión de vida con el Señor de la vida. Ni más ni menos. Si la lección divina quiere provocar esto, por eso es una herramienta fundamental en la animación bíblica de la pastoral. No se trata de un estudio meramente racional de la Biblia, sino que se trata de provocar un encuentro entre el interlocutor y Dios. Por eso hay niveles de acercamiento a la palabra. El primero es un acercamiento literalista, que no se interpreta, ya está, el Señor dice, pues hay que cortarse la mano, hay que sacarse el ojo, ¿verdad? Si uno peca, y entonces, pues ya está, literalmente habría que sacarse el ojo y cortarse la mano. Si te golpean en una mejilla, ponle la otra, bueno, pues literalmente, ¿verdad? Hay que
poner ahí, acercar la cara para que el otro te suelte el manazo. No se entiende la palabra realmente, ¿no? A nivel literal, todo desemboca en una lectura literalista, todo desemboca en fundamentalismo. Y eso lleva a querer ser poseedores de la verdad absoluta. Entonces es un acercamiento que desechamos los católicos. Los católicos interpretamos la Biblia y para eso tenemos herramientas maravillosas, como el magisterio, como los teólogos en comunión con el magisterio, en fin. Un nivel meramente, un acercamiento académico, racionalista, tampoco, tampoco basta. Sí, hay que acercarse a través de la razón, iluminados por la fe para comprender el texto, pero eso no es racionalismo. El racionalismo es una postura que quiere erradicar de tajo la inspiración divina de esos textos. En cambio, un acercamiento científico es deseable a todas luces, a través de las ciencias bíblicas, porque eso sí nos permite comprender a mayor profundidad el texto bíblico. Un acercamiento existencial, es decir, hacer vida palabra. Y un acercamiento místico, orante, orante. Entonces, la palabra hay que acercarse a ella a través de las ciencias bíblicas para comprender el texto. Es el nivel científico de acercamiento a la escritura. Es una ciencia iluminada por la fe, desde luego. Pero también hay que hacer un acercamiento existencial, hay que vivir la palabra. Y un acercamiento orante, místico, contemplativo de esa palabra que es divina. Muy bien, el método de oración de la lección divina, esta es la parte más importante. La primera parte es reflexionar sobre la importancia de la palabra en la vida del discípulo. Muy bien. La oración es un pilar irrenunciable de la vida cristiana. Hay gente que todavía se pregunta, ¿por qué debemos orar? Bueno, pues digamos rápidamente que la primera razón es porque Jesús lo hizo y nos lo ordena, nos lo manda. Es un mandamiento de Jesús. ¿Y acaso los discípulos son más que su maestro? Si Jesús oraba permanentemente, nosotros podemos dispensarnos de la oración. Oración entendida como un encuentro en el silencio, en la soledad del corazón, para dejar espacio solamente a la palabra y escucharla, sí, en silencio, calladitos, no echándole al Señor todo nuestro choro que acostumbramos, ¿verdad? Eso es en otros momentos. La oración más profunda, la oración de intimidad y de comunión, se da en el silencio, en la soledad. Porque en ella se realiza la amistad con Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Ora. Si no, no se puede. La oración es el lugar de encuentro con Dios, de diálogo con el Señor, de coloquio con el Señor. Y tú quieres dispensarte de la oración, pues es como si tienes un amigo o con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, ¿no? Y nunca tienes encuentros de intimidad, momentos en los que estás a solas con el amado o con la amada, simplemente para contemplarla, para contemplarlo, para escucharlo, para escucharla, para dejarte llenar por su belleza sin decir una palabra, contemplar sus cabellos, sus ojos, su sonrisa, su olor, su calor. Esa es la oración, esa es la oración, experimentar a ese nivel a Dios. Si quieres ser simplemente religioso, cumplidor de normas, pues no ores, pues ya está, cumple con tus ritos y sé feliz, pero si quieres realmente ser amigo de Dios, no puedes dejar de orar. Porque ¿acaso los amantes necesitan una razón para encontrarse? Cuando alguien pregunta, ¿por qué debemos orar? Está preguntando una necedad. Es como si preguntara, ¿por qué los amantes tienen que encontrarse? ¿Por qué los amantes tienen que besarse? ¿Por qué los amantes tienen que abrazarse? ¿Por qué?
¿Por qué necesitan cercanía? Pues es una pregunta necia. Es de aquel que no conoce el lenguaje del amor. Es aquel que no ama. Esa pregunta solo la puede hacer aquel que no ama. La oración. Dice Papa Francisco en Evangelii Gaudium 152. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarlos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lección divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. Luminosas palabras de Papa Francisco sobre la lección divina. ¿En qué consiste este método de oración? 5 pasitos. No lo estamos inventando nosotros. Una propuesta de Benedicto XVI. 5 pasitos. La lección, es decir, leer el texto. La meditatio, es decir, meditar, comprender el texto. ¿Qué nos dice Dios con ese texto? Orar, es decir, responderle a Dios a partir de lo que Él nos ha dicho con su palabra. Después callarnos la boquita, hacer silencio por un momento y contemplar la escena evangélica. Y finalmente la acción, actuar, traducir en acciones concretas las mociones que el Señor ha suscitado en nuestro corazón con su palabra. Para terminar, vamos a profundizar un poquitín en cada uno de los pasos, ¿no? Primero, la lectura. Bueno, es una lectura con actitud de recogimiento, de reverencia, es una lectura pausada, empática, dejando que las palabras penetren en ti. No es una lectura de corridito, haya como del lugar. Recuerden que es un momento de oración. Entonces, lo primero es eso, la lección, leer con esta actitud. Por eso, yo les recomiendo mucho que cuando ustedes elaboren una lección divina, lo hagan a partir de un texto corto, no toda una perícopa enorme, porque eso dificulta muchísimo los tiempos para la lección. Después, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Aquí hay que hacer una aplicación de los conocimientos bíblicos, de los estudios o comentarios de diversos autores. Es por eso que es necesario un proceso de formación. No se va uno en el momento de la oración, no va uno a ir a buscar los libros para ver qué dicen los autores. No, no. Esto es algo previo, es un proceso de formación permanente que nos permite, cuando estamos ante un texto, hacer uso de esas herramientas para la comprensión del texto. Se trata, en primer término, de buscar el mensaje, el objetivo de Dios en el texto. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Cuál es su objetivo? ¿A qué quiere moverme? ¿Qué me dice a mí el texto? Esto es en un segundo momento, porque primero hay que descubrir lo que el mensaje original del autor quiso comunicar a sus destinatarios. Y ya después viene la aplicación a nuestra propia vida. No se puede hacer una aplicación inmediata del texto. Por eso es necesario la exégesis, el estudio. Pues sabemos que este autor, Pablo, quiso decir esto a la comunidad a la que le escribió. Ahora, eso que le quiso decir Pablo, ¿cómo lo aplico en mi propia vida? ¿Se parecen los problemas a los que quería dar solución Pablo, a los que yo vivo? ¿Cómo aplico eso a mi propia vida? Se requiere creatividad, mucha creatividad. Después el tercer paso, ahí vamos 2 pasitos, la lección y la meditación. Tercer pasito, la oración. Un diálogo con el Señor a propósito de lo que me dijo
en el texto. Es el coloquio del que hablaba Benedicto XVI. Se necesita hacer un poquito de silencio. La respiración es hacerte consciente de tu respiración es algo que ayuda muchísimo. Decirle al Señor los sentimientos y emociones que provocó en mí su palabra. Pedirle quizás que me aclare algún punto o agradecerle simplemente por su iluminación y presencia. Esta es la oratio. La meditatio, perdón, la contemplatio, ahí hay un error. Es contemplatio, contemplación. No es un momento de diálogo sino de contemplación gozosa del Señor. Se puede imaginar algún aspecto de la escena que nos presenta el texto, alguna palabra o frase, y guardarla en el corazón, saborearla, meditarla. Eso es la contemplación. Y finalmente la acción. ¿A qué me mueve Dios con su palabra? Es decir, qué actos concretos yo pondré en acción, qué acciones concretas haré para responder a lo que el Señor me ha suscitado, a las emociones, a los movimientos que el Señor me suscita de acuerdo al texto bíblico. Yo le sugiero que una lección divina se reduzca máximo. Hay unas lecciones que, bueno, cada quien, ¿verdad? Sus gustos, pero yo no creo que una lección divina bien hecha pueda hacerse en 15 minutos. No, no lo creo. Es algo práctico que nos ayuda un poquito y más o menos, de siquiera estamos en contacto unos minutos con la palabra, bueno, está bien. Pero si queremos hacer un momento real, profundo de oración, de diálogo con el Señor, yo le sugiero que por lo menos una lección dure media hora, entre 30 minutos y 45 minutos. Y ahí ustedes distribuyen su tiempo, ¿verdad? Muy bien. Aquí en la acción, estrategias a corto plazo, es decir, acciones concretas, pero también pueden establecer algunas estrategias para acercarse a alguna persona con la que no han hablado, con la que están enemistados, qué sé yo, una estrategia sencillita para acercarme a ella y que sean a corto o máximo mediano plazo. No hay, esto lo voy a hacer dentro de un año. No, no, eso no se va a cumplir nunca. Eso es solo una utopía o un sueño. ¿Ok? Debe ser a corto plazo. Muy bien. Ahora sí, vamos a la tercera parte, que es la elaboración de un ejercicio de lección divina. ¿Cuáles son los pasos entonces a seguir? Primero, elegir un texto evangélico. Yo les propongo el del próximo domingo, Marcos 10, 2 a 16. Esto el portavoz, óbvienlo, evidentemente eso no aplica en este momento porque va a ser trabajo individual. Diseñan la estructura del ejercicio, paso por paso, los 5 pasitos, ¿verdad? La estructura. Y luego de que ya tienen el esqueleto, la estructura, pues desarrollan cada punto, de acuerdo con lo que yo les he explicado anteriormente. Piensen que son ustedes los que van a dirigir un momento de oración con la lección divina. Entonces, algunas sugerencias, pues para la meditación, para la oración, para la contemplación, para la acción, algunas sugerencias, y después ya será importante que sus destinatarios, pues ellos mismos con su creatividad, pues hagan su oración, hagan su propia contemplación, etcétera. Serán ustedes los guías. Pero sí se necesita que en la herramienta, en la lección que ustedes van a elaborar, pues haya un desarrollo, algunas sugerencias para cada. Entonces, después vendrá el momento de compartir. Yo se los diré en qué momento. Ahora detengo ya el compartir y me gustaría que empezaran ya ustedes, a menos que tengan alguna duda. Si alguien tiene alguna duda acerca de algún punto
una duda concreta, específica, ¿verdad? Para que no nos perdamos aquí en grandes elucubraciones, alguna duda concreta, específica de alguno de los puntos, pues la explicamos y se van a su trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda? Levanten la manita virtual, ¿eh? No. Bueno, excelente. Eso quiere decir una de dos, o que expliqué muy bien o que no me expliqué para nada, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que efectivamente haya quedado claro, que haya quedado clara la exposición. Bueno, pues entonces yo les iré dando más o menos tiempos. Tenemos de aquí hasta las 8:20 más o menos, para que elaboren su ejercicio, para que después tengamos 10 minutitos de compartir. Entonces, pues adelante, paso por paso. ¿Qué les parece? Primero, vayan ustedes al texto, ténganlo a la mano y hagan su lectura pausada, reflexiva, tranquila, dejando que las palabras penetren en su corazón. Es un momento de oración, recuérdenlo ustedes, ¿ok? Entonces, para eso, 5 minutos, si les parece bien. Y empezamos a hacer el conteo de los tiempos. Adelante, pues, 5 minutitos. Jorge, en los comentarios nos piden que si puedes poner los pasos de la lección para que no se pierdan. Ok, enseguida, claro que sí. Vamos a ver. Ahí los tienen. ¿Tú me ayudas con los tiempos, verdad, Fer? Es lo que veo que pusiste el relojito.
Ok. Sí, en la pantalla puse el temporizador. Bueno, en mi pantalla no sé si aparece el temporizador. Y Yo lo aquí es. estoy viendo. Sí, Ah, yo muy lo bien, dice estoy que nos viendo. falta 1:44. Ok, perfecto. Gracias, Fer. Ujú. Muy bien, muy bien. Pues ahora vamos al segundo paso del método, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Busquemos el mensaje que pensamos que Dios comunica a través de su palabra. ¿Qué me dice, pues, el texto? Adelante. Para ello tendrán ustedes 10 minutitos.
Bien, ahora ha llegado el momento de la oratio, de la oración, del diálogo con el Señor a propósito de lo que nos ha dicho en el texto. Recuerden aquietarse, tranquilizarse y entonces dialogar con el Señor espontáneamente conforme a lo que les haya suscitado el texto bíblico. Y después pongan por escrito una breve oración como respuesta al Señor. Para esto tendrán 5 minutos.
Pues ha llegado un momento importantísimo, también es un momento de oración, pero esta de tipo contemplativo. Recuerden, este no es un momento de diálogo, sino de contemplación gozosa del Señor. ¿Pueden ustedes imaginar algún aspecto de la escena que nos presenta el texto o contemplar alguna palabra, alguna enseñanza de Jesús, alguna frase? En silencio, siempre en silencio, sin distracciones, en calma total. Para esto tendrán ustedes 3 minutos. ¿Cuánto tiempo dijiste, Jorge? 3 minutos, por favor, Fer. Finalmente, por favor, les pido que elijan una acción concreta para realizar de acuerdo a lo que el Señor les haya movido en este momento de oración. Una acción a corto plazo, por favor. Pongan ustedes, inclusive, si les es posible, un tiempo límite para cumplir con esa acción. Tendrán para ello un par de minutos.
Muy bien, pues tenemos un poquitín de tiempo, 9 minutitos, para no abusar de su tiempo, para que, pues, un par de ustedes, así, al azar, primero que se anime, que levante la manita, los dos primeros que se animen, le sacan la rifa del tigre y entonces nos comparten, por favor, cómo les fue con su ejercicio, también así, brevemente, de manera concisa. Ok, Alba es la primera. Adelante, Alba, por favor. Pero préndenos tu micrófono porque está silenciado. Ya. Marcos capítulo 10 versículos del 2 al 16. Bueno, lo primero es que leí el texto con atención, pero dos veces para captar un poco mejor. Entonces, lo que se refiere, digamos, lo que Jesús dice en realidad que aunque en el principio se aceptó la separación y el divorcio, Jesús evocando que Dios los creó hombre y mujer, que formaban un solo cuerpo al casarse, que no deben disolver ese vínculo. Y en la segunda parte, cuando habla de los niños, que es necesario conservar la pureza del corazón de un niño para que podamos entrar en el reino de Dios. Y Jesús amaba a los niños. ¿Qué me dice a mí? Bueno, a mí me dice que cuando hay problemas en el matrimonio, pues tendremos que buscar soluciones para no romper ese vínculo, para que la convivencia sea mejor y no dejar que el amor muera y que, digamos, en el caso de los niños, que conservemos un corazón de niño para no permitir que la realidad se anide en nuestro, que la maldad se anide en nuestro corazón y luchar incluso contra uno mismo para no dejarse arrastrar por la maldad y el egoísmo. En la oración, bueno, pues yo respiro profundamente y le pedí al Señor que me ayude a vencer mi orgullo sin perder mi dignidad para perdonar de corazón las ofensas que surgen en la convivencia y también que yo aprenda a no ofender con facilidad a, en este caso, a mi esposo o a mi hija. También que no dejar que cuando se habla de los niños, no dejar que me dominen las pasiones y el egoísmo que dañan mi alma de niña. Cuando yo imaginé la escena, me imagino a Jesús, así con su batón, rodeado de niños y aceptando el amor que los niños le están demostrando, que luego incluso cargaba a algunos y delante de sus apóstoles para que ellos captaran también la idea, porque de hecho nos pide que recibamos el reino de Dios como niños para que podamos pues poder llegar justamente a ese reino. Y en cuanto a la acción, en realidad, pues yo digo que debo aprender a escuchar, a ser más tolerante, aprender a compartir y buscar comunicarme más con mi familia. Creo que esto será un proceso, pero a mí eso es lo que la lectura me dice porque debo de, pues de conservar, digamos, la estabilidad en el matrimonio y en la familia también y seguir siendo un poco como corazón de niño. Ok, muchas gracias, Alba. Muy bonita tu lección. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Anímense. Beatriz, adelante, Betty. Pero no te escuchamos, Betty. Listo. Bien, Sí, eso. ya después de haber hecho la lectura, em, medito en que Dios me pide mantenerme fiel a mi esposo. Si me divorciara y me casara con otra persona, cometería adulterio. Somos una sola carne. Lo que Dios une, no lo puede separar el hombre. Es palabra de Dios. Y por otro lado,
pues me suscita una oración y le digo, Señor, te doy gracias por tu iluminación que es verdad, para llevarme al camino de la salvación y perseverar en él, que es la vida plena. Bendito seas por siempre, Señor. Y la palabra, frase que resonó, Jesús nos dice, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y me llama a trabajar más en mi niño interior, para que sea como pide Dios y gozar del reino un día, pero es hacerlo ya. Y entre tantas personas, dar ese testimonio de ser como niños que no guardan rencor, que perdonan, que conservan pues su inocencia y pues no provocar problemas, sino tratar siempre de ser mediadora de la paz que Jesús nos enseña y transmitir su amor. Que eso Ok. sería. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias. Por nada. Muy bien. Pues a los demás les pido. Ok, Lucía, vamos, adelante. Tenemos un poquito de tiempo. Sí, Lucía, ya vi tu manita Sí, ahí. gracias. Hola, buenas noches. Espero que sí me escuchen. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, a mí me deja mucho esta lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la meditación dice que, pues bueno, tratándose del matrimonio, me llama mucho la atención desde su inicio, que dice que los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito a un hombre divorciarse de su esposa. Y me Se nos fue, se nos fue. Bueno, mientras tanto, les pido un enorme favor para que todos puedan participar de algún modo. Por favor, pongan en una palabra que represente su experiencia con este ejercicio de lección divina. En una palabra, una palabrita, pónganla por favor en el chat, ahora mismo. Muchas gracias. Mientras tanto, nos comparte Rosana. Gracias. Yo lo que quiso comunicarme Dios es que Él es muy claro con sus instrucciones a la humanidad y nosotros como humanidad queremos acomodar todo como nos conviene. Si recibimos el reino de Dios como Él nos lo indica, Él siempre nos abrazará y protegerá como a los niños. La frase que me llamó la atención mucho fue cuando dice en Marcos 9, por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Si nosotros como iglesia trabajamos en comunión con Cristo, como Cristo es unión uno solo con Dios, así nosotros podremos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. No podemos, nosotros fuimos creados por el Señor para ser uno solo y nadie nos puede separar. Eso es se lo quería dar brevemente para no extenderme. Agradezco mucho, Rosana. Y para terminar, leo las participaciones, es decir, la palabrita con la cual definen su experiencia en este tallercito. Abrazar, nos dice Sandra, Luisa, amor, Guadalupe, confianza, Yolanda, fidelidad, Minerva, enriquecedora, Marisela, aprender, Betty, obediencia, Lupita, perdón, Zaira, perdonar, Zaida, me sirve para reforzar lo aprendido, Marisela, escuchar, Samsung SM, amigos, salvación, amor, Claudia,
misericordia, gloria, paciencia, Margarita, servicio con amor, María del Rocío, me siento muy amada, bendecida y agradecida por ser y tener corazón de niño. Marta, comunión, Vicente, saber cómo comunicarme con Dios. Tomás, corazón, Eduardo, amor, Andy, protección, cuidado, fidelidad y amor, inocencia, respeto, fidelidad, aprendizaje, empático, entenderlo, paz. Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia y de esta manera, bueno, pues concluimos nuestra celebración del mes de la Biblia en la Arquidiócesis Primada de México. Agradecemos a todos los que nos han acompañado a lo largo de este caminar de 8 encuentros que tuvimos. Esperemos que esto detone procesos, sobre todo, ¿no? Que detone el amor por la palabra, que aprendamos cada vez más a entronizarla en nuestro corazón, en nuestras vidas. Per, si nos ayudas, por favor, con una oración final. Claro que sí, Jorge, con todo gusto. Pues bueno, también agradecerte por esta iniciativa de reunirnos en torno a la palabra y ponernos a discernir y a reflexionar en esta vertiente de escuchar siempre la palabra de Dios. Pues muchas gracias. Pues bueno, demos gracias a Dios también por este tiempo. Voy a ir leyendo una oración. Pues yo les pido que me sigan en silencio, en el silencio de sus corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero, Señor, hacer de tu palabra un camino para mi vida. Quiero encontrarte en ella, Señor Dios mío. Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a la escucha cada día. Abre mis ojos y mis oídos, Señor, a tu palabra. Fortaléceme con la fuerza de tu palabra. Conviérteme con la luz de tu palabra. Límpiame con la pureza que tu palabra trae a mi interior. Concédeme con la sabiduría, condúceme con la sabiduría de tu palabra. Enséñame con la verdad de tu palabra. Consuélame con la alegría de tu palabra. Vivifícame con la vida nueva de tu palabra. Sosténme con la riqueza de roca que es tu palabra. Bendito seas, Señor, en la riqueza de tu palabra. Bendito seas, Señor, en la antorcha para mi camino que es tu palabra. Bendito seas, Señor, en el manantial que apaga mi sed que es tu palabra. Bendito seas, Señor, en el alimento de la fe, esperanza y caridad que es tu palabra. Bendito seas, Señor, en la dulzura que trae a mi corazón tu palabra. Bendito seas, Señor, en la paz que me inunda al leer tu palabra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario. Gracias a todos ustedes, gracias a Dios por habernos permitido este espacio y quedamos a sus órdenes en la Dimensión de Biblia de la Arquidiócesis Primada de México. Cuídense muchísimo. Un abrazo fuerte.